Hola a todos, mi nombre es Lizeth Natalia Estrada y el día de hoy los invito a ver este video donde hablaremos un poco sobre la autoría y la participación como parte de la asignatura de Derecho Penal General del programa de Derecho de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Bueno, de los autores. El artículo 29 del Código Penal establece los autores. ¿Por qué esto es importante? Porque es necesario poder saber cuáles son las personas que intervienen en un delito y su grado de participación para poder así determinar su responsabilidad en un hecho. Por ejemplo, tenemos un artículo que dice el que matare a otro. Es decir, que en este caso toda la culpabilidad recae sobre quien mata a una persona. Pero si por ejemplo estamos mirando el grado de responsabilidad del que condujo la moto para que otra persona matara a otro, pues el código no dice el que condujese la moto con que se matase a otro. Por eso es la importancia de los autores, porque el artículo 29 del Código Civil establece que un autor es aquel que comete la conducta delictiva por sí mismo o que utiliza a otro como instrumento para cometerla. Por ejemplo, en el caso de el que condujo la moto para matar a otro, él está siendo un instrumento en esa conducta delictiva, por lo tanto es un autor. Toda persona que interviene en un derecho, en un delito, es considerada un autor. Ahora ustedes dirán, pero ¿por qué eso es tan importante? Porque es que, ¿qué se necesita para que una conducta sea punible? Que sea antijurídica, que esté tipificada y por último la culpabilidad. Entonces, si no tuviéramos artículos como este, tendríamos un código penal de más de 10.000, 100.000 artículos. ¿Por qué? Porque tendríamos que tener un código por cada conducta punible y desagregada. Por ejemplo, el que mata, por ejemplo, solo en el homicidio, imaginémoslo. Digamos, tenemos el artículo general, el que mataría a otro. Necesitaríamos tener otro artículo que dijera el que manejase la moto con el que se mataría a otro, el que tuviese la idea de matar a otro, el que colaborara en matar a otro, el que se le pagase por matar a otro. En cambio, con la definición de autores y la participación podemos delimitar el grado de responsabilidad en esa conducta punible. También existen lo que son coautores, que es cuando personas mediante un acuerdo en común se reparten las conductas criminales para llevar a cabo ese hecho que desean realizar. Bueno, también se considera autor quien actúa en representación de un ente colectivo, una persona jurídica, una persona natural o un grupo o un conglomerado. Es importante que cuando se comete una conducta delictiva, esa penalidad de la figura punible no concurre tanto en él, sino en el ente colectivo que éste representa. Me explico. Por ejemplo, cuando una persona que pertenece a un grupo terrorista comete un atentado, no se le atribuye tanto a la persona en sí que hizo la conducta, sino en sí se le atribuye al ente terrorista. El autor, quien hace cualquier conducta que sea punible en cualquiera de sus modalidades, responderá según el Código Penal, dependiendo el tipo de conducta que se haya realizado y la norma pues que le imponga el castigo que éste debe responder. El artículo 30 del Código Penal establece los partícipes y este pues define que el intermediador y el cómplice, ¿quiénes son? Entonces, el intermediador es las personas que se valen de otras para cometer un delito. Y también está el determinador, que son personas que no teniendo ese hecho que les hace una conducta tipo penal, pues terminan inmiscuidas en un delito. Más adelante vamos a explicar. Volvamos ahora al autor. Existen diferentes tipos de autores. Está el autor directo o inmediato, que es cuando la persona por sí misma comete la acción. Entonces, por ejemplo, alguien decide robar, esa persona misma va y roba, sin intermediarios, sin usar otras personas. Y tenemos el autor inmediato, que es cuando esa persona se vale de otras para cometer un delito. Por ejemplo, yo le digo a mi compañero, ve, tráeme mi maletín que se me quedó en el salón, en la primer silla. La persona va y me lo trae, pero resulta que ese maletín no es mío. Yo me estoy valiendo de esa persona para cometer un hurto. En cuanto a los autores, también tenemos lo que son los coautores,
que son cuando varias personas se reúnen para cometer un delito. Por ejemplo, entonces nos repartimos las funciones para robar un banco. Tal persona entra, se infiltra para conocer los horarios, tal persona se encarga de la ruta de escape, tal persona se encarga de conseguir las armas, etcétera. Entonces ahí somos coautores. Ahora, también tenemos actuar a nombre de otro. Esto es, por ejemplo, cuando quien comete el delito es otra persona a nombre de ese. Por ejemplo, el caso más común es el sicario. Contratan a una persona para que mate a alguien en nombre del otro. Y en la parte de la participación, pues las más comunes son la determinación, que es cuando yo induzco a otro para que cometa un delito, y la complicidad es cuando yo ayudo a cometer el delito. Por ejemplo, el caso más común es cuando una empleada del servicio doméstico ayuda a su novio a infiltrarse en la casa de su patrón para que éste cometa un hurto. También hay algo que debemos aclarar de la autoridad mediata, que es cuando yo utilizo a otra persona para cometer el delito. No siempre esta persona actúa con conciencia y voluntad. Es decir, yo puedo forzar a esa persona que cometa el delito. Por ejemplo, le secuestro a su mamá y le obligo, por ejemplo, a que vaya y robe tal negocio. Esa persona puede que no sea consciente y que esté actuando bajo coacción para cometer ese delito. Bueno, el artículo 32 nos habla de la ausencia de responsabilidad. No la responsabilidad penal cuando se está actuando por caso de fuerza mayor o fortuito, cuando se está actuando con consentimiento del dueño del bien o la cosa. También cuando estamos actuando bajo mandato de alguna autoridad superior, cuando estamos actuando para proteger un bien. Y esto implica lo que se llama defensa propia. También cuando estemos actuando bajo coacción manifiesta y cuando se está actuando por miedo absoluto. Ahora vamos a hablar un poco de los dispositivos amplificadores de tipo penal, que son básicamente dos. Esos son herramientas que permiten al legislador encajar aquellas conductas que sean de forma atípica. Un dispositivo amplificador que es muy común es la tentativa. La tentativa es cuando la persona está decidida a cometer una conducta punible, pero por hechos ajenos a su voluntad no puede hacerla. Por ejemplo, la persona estaba cometiendo el hurto de un sitio y en medio del hurto no logró terminarlo porque fue capturado. Entonces no fue porque la persona se haya arrepentido o no haya realizado la conducta punible, fue porque por hechos ajenos a su voluntad pues fue capturado. Y los otros son los concursos de personas en el delito. Es decir, es cuando dos o más personas se unen para cometer un delito, lo cual es extraño porque es un delito que podría cometer una sola persona, no se requería unirse con nadie más. El concurso legal puede ser heterogéneo simultáneo, heterogéneo sucesivo, o homogéneo simultáneo y homogéneo sucesivo. El heterogéneo simultáneo es cuando una conducta de tipo punible existen varios sistemas legales a la vez sin que estos se incluyan entre sí. Por ejemplo, en el caso de que alguien quiera matar a una persona y lo decide hacer, por ejemplo, en un partido de fútbol poniendo una bomba en un estadio. Cuando la bomba explota, sí, mata a su objetivo, pero le ocasiona lesiones personales a la persona que estaba al lado, mató a 3 personas mal y también causó daño en bien ajeno, por ejemplo, dañó las pantallas del estadio, dañó las sillas, etc. El concurso heterogéneo sucesivo es cuando se cometen varias conductas que obedecen a varios tipos penales. Entonces, el legislador en el momento en que va a dictar sentencia analiza varias conductas punibles que se dieron lugar, pero pues que son fáciles de poder establecer la culpabilidad. Por ejemplo, el mismo sujeto el día de hoy hurta, mañana mata a una persona y pasado mañana violó a otra. Entonces la misma persona cometió 3 delitos diferentes. Bueno, y tenemos también el concurso homogéneo simultáneo,
que es cuando se comete una conducta que da lugar a varios hechos punibles. Por ejemplo, en este caso, una misma acción se actúa varias veces al mismo tipo penal. Debe existir la acción material, el agente y la multiplicidad de valores sobre el mismo elemento normativo. Por ejemplo, en este caso, alguien coloca una bomba que mata a 1000 personas. Bueno, el concurso aparente de tipos penales o falso concurso sucede cuando un comportamiento aparentemente encaja en varias normas o leyes, pero solo aplica a uno de ellos. Cuando se da la interpretación, pues las leyes se excluyen entre sí. Esta técnica entonces se suele resolver por medio de la conclusión, subsidiariedad, la especialidad o la alternatividad. El principio de especialidad. Lex speciali derogale legis generali. Eso quiere decir que una ley supedita a una ley general. El principio de subsidiariedad es cuando tenemos que la norma está supeditada a otra norma y a una característica especial para que ésta se dé. Por ejemplo, que el suceso no esté en un caso de fuerza mayor. El principio de construcción es cuando una ley de tipo penal absorbe a otra su desvalor, excluyendo de ese su función punitiva. Y el principio de alternatividad se dice que existen varios caminos cuando una ley penal se comporta en círculos con dos leyes completamente diferentes. Eso se convierte en una hipótesis, ya que entonces esto quiere decir que esas conductas se excluyen la una de la otra por incompatibilidad. Por ejemplo, cuando una persona se apodera en un bien mediante mentiras. O sea, acá no estamos frente a un hurto, sino frente a una estafa. Ahora vamos a poner en práctica lo aprendido frente a unos casos prácticos. Vamos a analizar el caso número 1. Nazario, valiéndose de una máscara y un revólver, le quita la vida a su padre con el propósito de acceder a su fortuna, siendo capturado por los vecinos cuando pretendía abandonar el lugar de los hechos. En el presente caso, ¿frente a qué tipo de autoridad se enfrenta Nazario? Bueno, exactamente. Nos encontramos frente a una autoridad directa. Nazario fue quien ejecutó la acción, él mismo planeó, hizo, materializó todo lo que tenía que hacer para quitarle la vida a su padre. Entonces él se encuentra frente a una autoridad directa por el delito de homicidio. Él no se valió de ninguna otra persona, sino que él mismo ejecutó. Y aunque fue atrapado mientras subía de la cena, eso no le quita la responsabilidad porque él fue quien jaló del gatillo para acabar con la vida de su padre. Tenemos el caso número 2, que es Gervasio sorprendido en el momento en que se disponía a abrir la cartera de su víctima con el fin de sustraer su billetera. ¿Qué dispositivo amplificador aplica concretamente? Para el caso de Gervasio vemos que estamos frente a un dispositivo de tentativa, ya que él hizo todas las acciones que tenía para consumar su delito, su conducta punible, pero no logró el objetivo, ya que fue capturado y sorprendido y fue por situaciones ajenas a su voluntad. Por lo tanto, se considera tentativa. Y el último caso es el reconocido jalador de carros Cleóbulo. Es inmovilizado por el vigilante de un edificio que con su arma de dotación lo obliga a apagar el motor del vehículo que pretendía sustraer de uno de los parqueaderos, haciéndose pasar por su dueño. En el presente caso, Cleóbulo, ¿frente a qué tipo de tentativa está y por qué? Cleóbulo se encuentra frente a una tentativa inacabada, ya que él ejecutó todos los pasos que tenía, todas las acciones que debía para consumar el delito, pero fue sorprendido pues por el vigilante del parqueadero, quien lo hizo bajar del carro y por situaciones ajenas a su voluntad no pudo consumar
el delito, que era lo que él quería, el robo que él pretendía ejercer. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que hayamos aprendido un poco sobre derecho penal y nos vemos en una próxima oportunidad.